Hola parceros, bienvenidos a este viernes de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar. Bueno, las frutas y verduras se encuentran en todos los supermercados, es realmente sencillo. Lo único es que no se van a encontrar, digamos, la misma variedad de frutas que tenemos en nuestros países. Entonces pues no se va a encontrar como tal, digamos, la variedad de mangos, de pronto que encuentras maracuyá, curúas, granadillas, todo ese tipo de cosas pues son muy nativas, digamos, lo que de nuestras tierras, ¿no? Entonces encuentras manzanas, encuentras melocotones, encuentras, uvas, fresas, ciruelas, hay gran variedad de ese tipo de cosas, pero ya algo como el maracuyá o la curúa, no. Y las verduras igual, también se encuentra una amplia gama de verduras, algunas no son como muy usadas por nosotros, se encuentran bastantes verduras pues asiáticas, de la cocina asiática. Y la cebolla, eso sí, la cebolla, lo que conocemos en Colombia como cebolla larga, acá es mínima, es muy pequeñita, pero igual se consigue, entonces, bueno, es acomodarse las cosas que hay. Bueno, acá hay unos lugares como ciertos food banks en donde las cosas son gratuitas, entonces tú sencillamente entras, coges únicamente lo que necesitas y te lo llevas y ya. Y hay otros en donde sí tienes que pagar, pero menos. Entonces las cosas que son completamente gratis algunas veces están como dentro de los centros comunitarios o bueno, como lugares especiales dentro de la zona en donde se vive. Y hay otros como los food bank que tú pagas gratuitos, pues sencillamente coges las cosas que quieres, que necesitas y te vas y ya. Pero lo que les hablaba la semana pasada, si tú conscientemente sabes que tienes el poder adquisitivo, un menor porcentaje, por ejemplo, no sé, digamos que una pasta regularmente cueste, pasta me refiero a las pastas, ¿no? De cocinar, normalmente cuesten $5. Pero en estos food banks esas pastas les van a costar $1.50. Entonces, no todos son gratuitos, tú pagas, pero pues pagas un menor porcentaje de lo que normalmente te cuesta en un supermercado regular. Y los que son gratuitos, pues no vayas a un food bank porque de pronto le estás quitando la oportunidad a otra persona de adquirir esos productos que verdaderamente los necesite. Entonces, lo que hablábamos, hay que ser conscientes de las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. Decidimos venir a Canadá porque nos pareció que el proceso migratorio era un poco más sencillo o era mucho más viable que de pronto los procesos migratorios de Australia y de Estados Unidos. Y pues por cercanía a Colombia, está mucho más cerca de Colombia. Sí, lo volveríamos a elegir a ojo cerrado, sin duda alguna lo volveríamos a hacer. Modificaríamos un poco la manera en la que lo hicimos, precisamente como les hablaba la semana pasada, para no perder tanto dinero, pero amamos Canadá. Yo te diría que más o menos entre unos $4,000 a $5,000, haciendo un cálculo elevadísimo, ¿no? Porque todo va a depender de la zona donde vives, va a depender de la zona donde haces mercado, el consumo de gasolina, los servicios, cuánto pues la familia coma en alimentos, ¿verdad? Si de pronto hay requerimientos especiales, no sé, algunos son que necesiten comer libre de gluten, entonces todas ese tipo de cosas comienzan a sumar, pues aumentando el presupuesto. Hay una página donde ustedes más o menos se pueden hacer una idea de cuánto cuesta vivir. Es una página que tiene algunos valores un poco elevados, pero les puede ayudar. Se llama Expatistan, acá les dejo el nombre. Básicamente lo que piden son como los extractos bancarios, referencias personales, también te pide pues si estás trabajando, como ese tipo de información. Y cuando les ha sido aprobado la renta del apartamento, tienen que pagar el primer mes de arriendo y adicional de eso tienen que pagar la mitad del arriendo como un depósito. Ese depósito se les devuelve cuando ustedes decidan mudarse, pues al final pues al finalizar el contrato, les regresan ese dinero.
siempre y cuando no haya ningún daño en la propiedad, ¿no? Si tienen mascotas, entonces deben pagar otro depósito adicional que es más o menos el mismo valor de la mitad del arriendo, como un seguro contra daños pues que se puedan llegar a producir debido a las mascotas. Entonces yo les hacía la recomendación porque pues muchos cuando llegan pues no tienen un historial pasado en Canadá. Entonces traigan una carta, si ustedes viven en arriendo, traigan una carta de la persona con la cual ustedes están rentando, esa carta traducida, que diga pues que ustedes son buena paga, que ustedes nunca se han atrasado con con ningún pago mensual de bien sea del arriendo, de los servicios, para que eso les funcione o les ayude un poco como soporte, porque pues si uno nunca ha vivido aquí en Canadá, pues o sea, en teoría uno no es nadie para esas agencias inmobiliarias o esas personas que van a rentar. Entonces traigan ese tipo de cartas pues que les puedan ayudar que funcione. Estoy más enredada hoy, pero bueno, en fin, que les funcione como un soporte. Comer sano es bastante económico. De hecho, pues creo que este tipo de alimentación limpia es la manera en la que uno puede ahorrar muchísimo más dinero aquí en Canadá. Eso sí, siempre y cuando cocines en tu casa, porque por ejemplo, hay personas que se van para un McDonald's, ¿ok? Los McDonald's y muchos lugares de hamburguesas venden ensaladas, pero mientras la hamburguesa te cuesta $5, la ensalada te va a costar 8 o 10, ¿sí? Lo mismo, en el Costco, nosotros vamos mucho a hacer mercado en el Costco y de igual forma, o sea, como 10 alas te cuestan como $5, alas fritas, alas de pollo fritas, te cuestan como $5 y la ensalada te cuesta como 8. Entonces, comer sano por fuera de la casa no es barato, pero si tú estás en tu casa, pues obviamente. Bueno, nosotros presentamos CELPIP, nosotros nunca habíamos presentado IELTS antes, entonces nos llamó más la atención el CELPIP por lo que era todo en el computador, aunque yo tengo mi opinión sobre eso también. Según lo que yo entiendo, en IELTS la parte de speaking es con una persona. A mí la parte del speaking me fue un poco mal con el CELPIP porque tenía que hablarle al computador, entonces realmente no sentí como, ustedes saben que cuando uno está hablando con alguien pues uno está un poquito como más suelto, a pesar de que uno tenga nervios pues sencillamente uno se puede hacer entender con la persona, mientras que para mí como esa experiencia frente al computador, de tener que hablarle al computador, yo me sentía como ridícula, la verdad, o sea, como que en ese momento no sentía esa fluidez de realmente hablar, además porque me colocaban unas imágenes ahí, como por ejemplo esto, ¿sí? Lo que está pasando acá, como describa qué es lo que está pasando. Y a veces como que perdía el vocabulario, como que no encontraba la palabra. Y al no encontrar la palabra me frustraba y tienes un contador ahí diciéndote que tienes 30 o 60 segundos para responder y hablar sobre la imagen que estás viendo. Entonces ese examen, esa parte del speaking, pues otra persona que va a calificarte pues está escuchando y pues si uno está pues obviamente te va a dar una muy mala calificación, mientras que si tú estás hablando con alguien pues sencillamente tú vas a poder de pronto tratar de buscar el sinónimo porque no vas a tener el contador ahí pues puyándote a que tienes que contestar, ¿sí? Entonces esa parte de CELPIP a mí personalmente no me gustó. Habría preferido tener la parte del speaking, hablarle a un ser humano y no al computador. Bueno, para poder crear el perfil en Express Entry, sí o sí necesitas tu examen de inglés, bien sea IELTS o bien sea CELPIP, y necesitas tener ECAS. ¿ECAS? Sí, ECAS. Pero como tal, no requieres tener un nivel de 7 para crear el perfil en Express Entry. Ojo, si no se tiene ese IELTS o ese CLB por encima de 7, 8, 9, hay cosas que comienzan a cambiar en los puntos que se te comienzan a dar. Entonces hay que mirar bien, vayan a la página de Canadá y ahí van a encontrar la calculadora y van a saber cómo funciona la calculadora. Si no hay un CLB de superior a 7, creo que no les cuenta los puntos de la experiencia previa
que se tenga en los países de origen. Entonces Express Entry es un poco tricky, digámoslo así, o sea, hay cosas que hay que mirar y leer bien para saber cómo funciona y sacarle el mayor provecho a eso. Cuando nosotros aplicamos teníamos un puntaje superior de 7, yo fui la aplicante principal porque queríamos aprovechar la experiencia canadiense que yo estaba teniendo en ese momento y pues porque era una opción también para que nos invitaran a aplicar a la residencia permanente a través del Canadian Experience Class. Pero Express Entry, créanme que si ustedes quieren apuntarle a eso, necesitan tener un nivel de idiomas bien alto, bien alto, porque con mayor nivel de idioma, pues mayor puntaje pueden tener. No tomamos ningún curso como tal, pero sí hay un libro que venden a través de la página de CELPIP. Ese libro nos costó, no me acuerdo, como $20, entonces tú sencillamente lo pides y te lo mandan a la casa, y con videos de YouTube que encontramos de CELPIP. Esta zona es muy chévere para vivir con niños, pero pues eso depende de las necesidades de cada familia y los requerimientos de cada familia. En el aspecto de que si de pronto les gusta salir mucho a caminar, perfecto. Pero si son más del tipo de ir a eventos, tipo festivales, no sé, conciertos, ese tipo de cosas, acá los hay también, pero por ejemplo versus Montreal, Victoria no tiene comparación, o sea, Montreal tiene muchísima más actividad en ese tipo de cosas de las que puede llegar a tener Victoria. Acá también hay muchísimas cosas para hacer, lo que pasa es que de pronto nosotros no salimos tanto, pero acá por ejemplo está, para ir a visitar, está un jardín que es hermoso, se llama Butchart Garden y es algo deslumbrante y lo puedes ir a visitar en cualquier época del año porque en cualquier momento es divino. Es muy conocido sobre todo en la época de diciembre porque adornan todos los árboles, o sea, es un espectáculo. Entonces acá pues también hay actividades, pero si hablamos de festivales, Montreal. Bueno, a grandes rasgos, salud y educación. Ya. Si eres una persona organizada con las finanzas, lo puedes hacer, siempre y cuando pues estés trabajando full time, ¿no? Porque el salario mínimo pues va a depender pues del tiempo que estés trabajando. Entonces es diferente un part-time a un full-time. Obviamente no se va a poder vivir con un salario mínimo en un downtown Toronto o en un downtown Vancouver, pero con el salario mínimo puedes llegar a cubrir un apartamento de más o menos unos $1,100, $1,200 mensuales, más los servicios que pueden estar alrededor de unos 150, más tu alimentación, que en mercado puede ir más o menos en unos $400 o $500 dependiendo de la zona donde se merque. Entonces yo creo que se puede, en estos países se puede, el salario mínimo es muchísimo más alto de lo que puede llegar a ser en nuestros países. Y obvio, si tú eres organizado con tus finanzas, pues sencillamente lo vas a poder hacer, porque pueda que tú te ganes $7,000 al mes, pero igual si eres un desorden con las finanzas y gastas desmedidamente, pues tampoco te van a alcanzar. Realmente es muy sencillo, vas con tu fórmula médica y ya, ellos te despachan la medicación que requieras y pues pagas el valor de la medicación. Igual que en nuestros países se encuentra mucha medicina over the counter, o sea que no requieres una fórmula. Entonces si de pronto requieres pues medicación para el dolor como acetaminofén, ibuprofeno, pues todo este tipo de cosas, antiácidos, antihistamínicos, todo ese tipo de cosas los puedes conseguir over the counter, o sea, no necesitas una fórmula como tal para poderlo comprar. Ya el tema de los antibióticos es otra cosa completamente diferente y pues de todas las medicinas que están reguladas, ¿no? Entonces, si requieres algo, pues tu médico te lo prescribe y ya. Yo me traería de Colombia pasamontañas, me traería bufandas y me traería buenos guantes. Nosotros tenemos tal vez mejores materiales.
El pasamontañas es maravilloso en el momento de una nevada, en el momento en el que tú estás caminando y comienza todo el viento a estar contigo, porque usualmente cuando uno va caminando tiene que ir en contra del viento. Entonces te vas a proteger tus bellos cachetes y no vas a estar sufriendo de frío. Obviamente el pasamontañas no va a ser lo más fancy o cool o lo que sea, pero a mí no me interesa eso, me interesa la practicidad. Aquí también se pueden conseguir, pero lo que les digo, de pronto los de nosotros pueden llegar a ser un poquito más calientes, pueden llegar a estar un poquito mejor tejidos, porque pues de acá todo lo de acá viene de China. Entonces, sin decir que sean malos, pero sencillamente pues la calidad puede ser un poco mejor. Igual que las bufandas, igual que los gorros, igual que los guantes, etcétera. De resto acá encuentras todo, chaquetas, botas, no se pongan a traer nada de eso de allá. Y en la época de septiembre que llegas, todavía se alcanzan a encontrar muchas cosas en promoción, sobre todo en los Walmart, sobre todo, yo les había dicho, los Canadian Tire, también sacan cosas de promoción. De hecho, las botas que yo compré en invierno, las primeras botas que tuve, y me duraron creo que me duraron los 3 inviernos que pasamos en Ontario, las compré en Canadian Tire y me costaron como $30 y fueron fantásticas. Entonces yo me compré después, un día que fuimos a Estados Unidos, allá pues los outlets son mucho mejores que acá, y me compré unas botas Columbia por la marca y porque estaban lindas, y yo, ay, quiero estas botas, ridícula, porque me costaron $120 y eran mejor las botas de 30 porque estas me daban frío. Bueno, cada carrera tiene sus propios requisitos para poderse acreditar, bien sea en la provincia o bien sea a nivel nacional. Entonces la única es ingresar a la página de la provincia en la que vas a llegar para que puedas ver qué se requiere. Uy, esto es pregunta de migración, no tengo ni idea, pero si no estoy mal, yo leí que los que ya no son dependientes como tal, porque ya en teoría ya es mayor de edad, deben aplicar a permiso de estudio. Pero eso sí te recomiendo que entres a la página www.canada.ca y leas bien cuáles son los requisitos para poder viajar con hijos que ya no son dependientes o son mayores de los 18 años. Si no estoy mal, ellos tienen que aplicar por un permiso de estudio como estudiantes internacionales, porque en teoría ellos ya entrarían a un college. O si no, pues asesórate con un asesor de migración, porque no, la verdad estoy diciendo lo que medio me acuerdo que leí alguna vez, pero no estoy segura. Bueno, pues usualmente las ciudades con más actividades son las más grandes, ¿no? Entonces Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary. No quiere decir que en las otras no haya, ¿no? Ustedes entran a las páginas y ahí pueden encontrar cualquier cantidad de información. Cada ciudad tiene sus grupos en Facebook, tiene sus propias páginas, también tienen a veces como un calendario de actividades por estación. Entonces sencillamente es como buscar qué es lo que a uno le llama la atención, dependiendo de la ciudad a la cual a uno le interese inmigrar, y ya ahí vas a encontrar pues mucha información. Yo como tal no tengo licencia de maternidad porque nosotros somos independientes, pero en Canadá sí hay 2 tipos de licencia de maternidad. Si no estoy mal, una va hasta 50 semanas y hay otra que va hasta 76 semanas. O sea, eso es casi año y medio. Y los pagos de esas semanas pues va a depender de la empresa donde tú trabajes, del tipo de seguro que esa empresa tenga, en fin, toda la información la pueden encontrar en la página www.canada.ca. Sí, aquí en British Columbia hay como 7 casos ya reportados de personas que han viajado, que llegaron de allá de China, y pues esas personas las tienen en cuarentena. Y lo que dicen en las noticias es que la prevención es que hacen chequeos de temperatura al llegar a inmigración, y aparte de eso pues le hacen en un cuestionario de saber en qué lugares ha viajado, si se siente enfermo, y pues eso es como los medios de control. Y en los hospitales están completamente preparados con todos los equipos de máscaras, de
centros especializados para contener esa situación. Y pues es un país de 36 millones de habitantes y apenas hay 7 casos, o 15 creo que es, contando Quebec y Ontario, y pues la verdad es más lo que las noticias quieren hacer ver como tan grande. Realmente no, pues todo depende del tipo de negocio que quieras colocar, pues seguir los pasos que se te pida para poderlo hacer, pues sacar las licencias, los permisos, etcétera. Hablar con el contador para generar el negocio. Entonces todo depende si quieren hacer el negocio como sociedad, si quieren hacer algo que se llama una incorporación, en fin, o sea, hay diferentes como caminos para hacerlo, pero siempre es mejor pues contar con un contador que les ayude a desarrollar todo ese tipo de cosas o esa estructura como tal de lo que va a ser el negocio, y pues averiguar qué es lo que requieren dependiendo del tipo del lugar o cosa que quieran hacer, pues cuáles son los permisos especiales para no llegar a incurrir pues en o violar alguna norma pues de Canadá. Nosotros hace 10 años estamos distribuyendo unos suplementos naturales de una empresa que se llama For Life, y los productos son con base en factores de transferencia. Entonces estos suplementos lo que hacen es potenciar la respuesta del sistema inmunológico. Yo los conocí en Colombia, nosotros venimos trabajando con ellos desde Colombia. Y los conocí porque yo tenía unas crisis de rinitis alérgica terribles. En esa época pues me prohibieron rotundamente trabajar con animales y pues me estaba gastando como muchísimo dinero en medicación. Tengo cierta sensibilidad a los corticoides, entonces como tal pues esas medicinas que me daban a mí para mis crisis alérgicas pues no me servían de nada. Entonces un amigo me los mostró, los consumí, me ayudaron. Hasta ahorita en el embarazo yo llevaba 10 años sin tener una reacción alérgica, y pues porque todo el tiempo estoy tomándome los suplementos. Pero como son potenciadores inmunológicos, durante el embarazo pues los suspendí porque precisamente podrían generar un rechazo en el bebé. Bueno, acá nunca nos ha parado un policía. Sí nos multaron una vez porque nos parqueamos en un lugar donde siempre parqueábamos, pero esa noche justo como que iban a hacer algo en esa vía y había una señal que estaba escondidita que decía no parquear después de las 10 de la noche. Bueno, la verdad nosotros no conocemos Halifax, nos han dicho que la gente de allá también es súper amable, igual que el resto de Canadá, pues el clima pues tiene su época de invierno también fría, y ya. Para encontrar las opciones de empleo, sencillamente debes ingresar a la página de indeed.ca. Ahí es en donde hay pues como información sobre las ofertas laborales que hay y ese tipo de cosas. Tomarse las cosas con calma, no vivir comparando todo el tiempo con lo que se tenía y de pronto ya no. Hacerse al ambiente como tal. Sí, el invierno es pesado, pero todo el mundo vive y sobrevive acá. Como les decía, ser organizados con las finanzas, no pensar en que requieren ciertas cosas inmediatamente, sino todo es un proceso. Entonces, nada, tomar las cosas con la mejor energía posible, aceptar los cambios que vengan y sencillamente aceptar el proceso. No es fácil, pero realmente vale muchísimo la pena. Desde mi punto de vista, la calidad de vida acá es muy buena. Sencillamente el poderte sentir más seguro, el poder salir un poco más tranquilo, que aunque esté de noche, el hecho de poder salir de noche a caminar sin sentir pues como ese miedo, ese temor, pues eso hace un cambio pues bastante grande. También pues el poder tener acceso a servicios de buena salud, el que puedas tú por ejemplo contar con los walking clinic, que si realmente ese día necesitas, no tienes que ir a quedarte 6, 8, 10 horas en urgencias esperando a que te vean, cuando pues verdaderamente puedes ir a cualquier clínica y acceder a un servicio médico inmediato, digámoslo así. El tener
educación, ¿sí? Que todas las personas tengan acceso a educación, pues eso hace que la calidad de vida cambie. Yo siento que aquí uno ve un poquito más el dinero, no importa lo que tú estés ganando, pero sencillamente se siente mucho mejor, se siente más, tú ves la plata verdaderamente. Cada año se hacen las declaraciones de impuestos, entonces hay años en donde de pronto se pagó un poco más impuestos y el gobierno te devuelve ese poco más que se pagó. Entonces pueda que sea $100, pueda que sea 200, 300, lo que sea, pero te los devuelven. En Colombia yo hacía la declaración de impuestos y todavía tengo un saldo a favor allá que jamás voy a ver. Entonces pues son diferentes cosas que hacen que uno sienta que a pesar de estar lejos, pues verdaderamente vale la pena. Nosotros tuvimos la oportunidad de recorrernos este país, pues más o menos recorrimos como unos 6.000 kilómetros del país y las vías son buenísimas, no pagamos un solo peaje, entonces vale la pena. Sí, claro, siempre y cuando puedas demostrar tus cursos, o sea, pues como que tengas tu buena hoja de vida con todos tus certificados, sí, hay una demanda alta de peluqueros caninos acá. Puedes entrar a www.indeed.ca y ahí vas a encontrar las ofertas laborales que haya dependiendo de la provincia, de la ciudad que quieras, entonces todo lo puedes encontrar online. Eso va a depender de la zona en donde quieras vivir en la misma Victoria, pero se pueden encontrar lugares desde 900 hasta 2.000 o 3.000 dólares. Entra a usevictoria.ca y ahí ves la información. La verdad no sé cómo funcionaría este tipo de programas en donde la pareja viene a estudiar primero y después vendrían los familiares. Es mejor asesorarse con consultores de migración para que les den la respuesta. Depende de la zona donde vayas, depende de la peluquería, depende del lugar, depende de lo que te quieras hacer. Pero no es imposible, puede costar desde $10 en adelante. Pues como tal los medios están diciendo que se debe prevenir igual que un virus de influenza, como un flu, entonces pues si vas a toser o estornudar, pues cubrirte bien o utilizar un pañuelo, pues no salir si estás enfermo o si estuviste pues en contacto con población que haya estado en China, pues en esa zona afectada, pues ir a un centro médico, pues esos son como más o menos el tipo de medidas preventivas que se está haciendo acá. Cuando uno va, por ejemplo, a los laboratorios clínicos donde le sacan a uno sangre, yo tuve que ir la semana pasada, entonces estaban las chicas como con una máscara especial y te preguntan, ¿usted ha estado en China? No, entonces apenas tú les dices que no, pues ellas se quitan su máscara y ya. Entonces como los trabajadores de la salud están tomando como esas ciertas medidas de prevención, pero la población en general pues mantener el sistema inmunológico fuerte, lo que les decía, si están enfermos o están teniendo algún síntoma pues no se salgan al frío extremo pues para que las condiciones no vayan a empeorar, pero de resto todo ha estado normal hasta el momento. Bueno amigos, muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy en este viernes de preguntas y respuestas. Nos vemos la próxima semana. Tengan un maravilloso fin de semana. Disfrútenlo al máximo. Vívanlo como si fuera el último. Pásenla bueno y nos vemos la otra semana. Chao.